Buenas a todos y bienvenidos a Estación Telegráfica. ¿Por qué desaparecieron los relojes digitales tan pronto? ¿No os lo habéis preguntado? Este es el tema que quería tratar con vosotros. ¿Por qué? Inexplicablemente, ¿no? En apariencia, desaparecieron tan pronto los relojes digitales del mercado. Bueno, es cierto que a muchos de nosotros nos va a resultar un poco llamativo o chocante, porque muchos vais a pensar que no desaparecieron tan pronto, sino que siguen entre nosotros. Cuando me refiero a que desaparecieron, quiere decir que las marcas dejaron de apostar por ellos y además el público dejó de adquirirlos, hasta tal punto que estuvieron a punto de desaparecer en los 90. Prácticamente no se encontraban relojes digitales. Bueno, y ahora lo mismo. Se pueden encontrar y se podían encontrar durante los 90 algunos relojes digitales fuera de Casio, de una manera muy pobre, con módulos muy pobres, cuando en los 80 les daban 100.000 vueltas. Y ahora mismo muchos de vosotros lo sabéis muy bien, porque tenéis modelos de aquella época, que los relojes digitales de aquellos años pues tenían cosas alucinantes, Están aquí de testigos de Jehová, espero que no me anden dando la paliza con la atalaya, cosas así. Clases de la Biblia gratis, clases de la Biblia gratis, mejor dicho, clases de su adición gratis, clases para hacer todo esto, porque la Biblia lo interpretan a su modo y a su bola y como ellos quieren. Lo que me sorprende es que haya gente que siga picando, porque llevan diciendo que es el fin del mundo pasado mañana hace más de medio siglo, y no, en tal día termina el mundo, y claro, eso hace que la gente se desespera y pica y se engaña, cuando la misma Biblia dice que nadie sabe cuándo se termina el mundo, pero ellos dicen que sí, y después interpretan las cosas. Bueno, que es de risa. Me sorprende todavía que haya gente que pueda llegar a sentirse atraídos por esto, y muchos se arruinaron la vida porque acabarán dando su dinero. Estas cosas es lo que pasa con este tipo de sectas, que anulan totalmente tu voluntad y tu capacidad de decisión, y da lo mismo que uno piense que tienen una psicología y una mente muy fuerte, porque estos saben 1000 trucos. Hay un libro muy interesante de Boer, no recuerdo el protagonista, se llamaba de Boer, no recuerdo que se publicó en SM, la editorial SM, y hablaban precisamente sobre eso. Contaba un caso de un líder de estas sectas y cómo iba embaucando a jovencitos, y después bueno, parecía que no tenía ninguna debilidad, y resultó que su debilidad era el dinero. Estoy pasando por la Facultad de Geología. Unas alumnas jovencitas hablando de sus estudios. Bueno, retoquemos el tema. ¿Por qué desaparecen los analógicos, o por qué dejaron de tener tanta importancia? Es algo que es muy llamativo, y además todos los años que llevo en este mundillo entre analógicos no he escuchado ni oído hablar de ellos. Ahora estoy pasando por la facultad de maestros de magisterio, jovencitas, ahí estudian muchas mujeres. Bueno,
y al otro lado está la facultad de informática. Y en este está el colegio que estudió un miembro de la familia real. Sigue con sus muros, porque eran de hace años, hace muchos años y se construyeron las cosas para durar, así que se ha ido reparando, o se ha ido manteniendo, perdón, se ha ido cambiando las vallas metálicas, las piezas metálicas, pero los muros continúan, mientras que en otros sitios pues los muros y todo eso tan moderno, compuestos con materiales tan actuales, pues acabaron yéndose a pique. Bueno, os recordaréis os recuerdo yo, que los digitales llegaron a finales de los 60, a principios de los 70, llegaron al mercado y empezaron a verse los primeros modelos digitales. Pero si puedo empezar por aquí, aunque no debería hacerlo. Y llegaron eso, al principio de los 70 empezaron a llegar ya los primeros con Omega, Seiko, los primeros digitales al mercado. Eran modelos muy caros, mucho más caros que ahora. Los smartbands se llamaban computadoras y Casio, precisamente. Enfatizaba mucho ese lado, ese perfil de computadora de muñeca, computadora de bolsillo, computadora portátil, se llamaban. O sea, eran relojes, pero se promulgaba sobre todo el que fueran computadoras, su lado electrónico, ¿no? Y digital. Pero se puede considerar que fue a mediados de los 70 cuando empezaron a hacerse más o menos asequibles al público. A principios de los 70, un chip, una circuitería, un módulo de estos modelos de estos relojes costaba $100 y pico, me parece. A principios de los 80, unos céntimos. El crecimiento fue exponencial. Aquí ni se cumplió la ley de Moore ni nada. Se cumplió la ley de Moore, que sabéis que decía que cada 2 años se doblaba la capacidad de microprocesadores en un chip, pero en realidad él dijo que cada año. Lo que pasa es que se equivocó y luego se corrigió. Se equivocó, vio que no funcionaba y que era cada 2 años, y bueno, ahora no es cada 2 años, que más quisiéramos, pero sí que avanzaba muy rápido. La tecnología, la microelectrónica de aquellos años avanzaba muy rápido, porque tras las primeras investigaciones, los primeros desarrollos de los LCDs, filtros polarizadores, etcétera, lo otro fue ya muy rápido. Lo otro fue muy rápido porque era desarrollar sobre la base que ya estaba hecha. Y pues gracias a su experiencia con calculadores, etcétera, pues casi se metió también ahí. A mediados de los 70 fue cuando empezaron a popularizarse, a comercializarse con un precio más o menos asequible. Y claro, esto trajo consigo que durante aquellos años la gente dejara de comprar relojes convencionales, relojes mecánicos, y se pasara en tropel, pero es que en masa, a los relojes digitales, al formato digital. Y tanto es así que acabó con la industria. Acabó de un plumazo con la industria suiza, acabó de un plumazo con muchísimas marcas de relojería tradicionales que no supieron, no quisieron, no pudieron, muchas no pudieron, porque no tenían nada de electrónica, eran mecánicas, adaptarse a la maquinaria, imaginaros.
ni casi lo hacía, casi muchas de los elementos, de los hechizos, etcétera, los encargaba. Bueno, ellos los montaban después. Pero esto de la relojería digital, el boom de la relojería digital, pues llegó hasta más o menos mediados de los 80. Alrededor de 85, 86 esto empezó a decaer. Schwartz empezó a pisar fuerte ya desde principios de los 80 y su modelo de negocio también. Y los relojes analógicos, de cuarzo, pero analógicos, encontraron un hueco enorme. Y la gente volvió a los analógicos, se aprovechaba del movimiento de la tecnología digital, o sea, de relojes de cuarzo que no se magnetizaban, que no tenían el inconveniente de tener que estar mirando si tenían carga o no, que no se estropeaban tanto como los mecánicos, aunque una vez que se estropeaban los tirabas, pero bueno, como tenían poco precio, podías adquirir otro, cosa que no ocurría con los mecánicos, porque eran difíciles no difíciles, bueno, pues sí, en algunos casos sí difíciles, pero más caros de reparar y sobre todo más caros de adquirir. Entonces se pasaban a tropel a los relojes analógicos, de cuarzo pero analógicos. Así que esto duró más o menos una década. ¿Por qué a nosotros nos parece que esto duró un mundo? Pues porque muchos de nosotros, sobre todo los que han nacido desde principios de los 70 o finales de los 60 hasta mediados de los 80 o casi los 90, han vivido la época digital, han vivido los relojes digitales, y para ellos les parece, ¿no?, que eso que ya siempre así, que era toda la vida así, pero ni muchísimo menos. De hecho, detrás de ellos había una generación entera que vivió en analógico. Y la era digital es muy reciente. La era digital es muy reciente porque la analógica es la mecánica. Y la analógica, en este caso hablo como sinónimos, tenía un bagaje de siglos. Pero de siglos, en relojería desde principios del siglo IX, principios del X, por ahí, siglo IX, siglo X, a partir del XV, desarrollo también bastante notable, y del XII con la entrada de mecanismos complicados que ofrecían mayor exactitud, mayor precisión. Estamos hablando de más de 10 siglos de historia en la relojería mecánica. 10 siglos que estuvo dominando la relojería mecánica. Frente a eso, los 10 años de los digitales son una broma. Es una anécdota, porque ni comparación. Pero claro, la generación que vivió durante esos años esa explosión, porque esa fue una explosión notable, aquí pasa una chimenea. Y además es que la gente, mirad, perdona que corte esto porque voy a hablar de otra cosa, pero es como anécdota. En Madrid, a principios del siglo XX, no sé si os sabéis, había una prohibición muy curiosa que ahora tiene mucho sentido y que antes lo tenía muchísimo más, por lo que os voy a explicar. La gente no podía caminar por la acera, por las aceras, por la calle, no había carruajes, por las aceras y por la calle. No podía caminar, solamente podía caminar por el lado derecho, no podía caminar por el lado izquierdo. Es cierto que pocos lo cumplían, pero era una prohibición, y el ayuntamiento tenía entre las normas, entre las ordenanzas municipales, la prohibición de circular, de caminar por el lado izquierdo del sentido de la marcha. Tenías que ir por el lado derecho. Esto en Madrid. ¿Por qué? Porque la masa de gente era tal, en la calle, claro, transporte público, tranvías y tal, muy poco. Vehículos, en Madrid, aun siendo Madrid, pues claro, la mayoría no tenía. Así que
mucha gente iba andando, iba caminando. Claro, se formaban auténticos tumultos en la calle. Entonces había que ordenarlo de alguna manera. ¿Y cómo se ordenaba para que no estuvieran todo el mundo, todo el rato chocando unos contra otros? Pues obligando, porque era una obligación, era una ordenanza, a que la gente caminase por el lado derecho de la carretera, si no había acera, o de la acera. Y eso estaba ya a principios del siglo, una ordenanza muy curiosa, de esas ordenanzas municipales, y además con mucho sentido, pues algo que lleva tantos siglos ya vamos implementado y que se ha hecho desde tantos siglos, pues parece que debería hacerse, porque como os digo, a veces hay gente que pareciera que ha comprado la calle, que ha comprado la acera. Sí, parece que como si fueran los dueños de la acera, y yo me encuentro muchos de estos cada vez más que piensan que la acera es suya, que no sé, que esto que vas con la sensación de imponerse, no sé, como si ganaran algo, les dieran un premio, o si por dejar pasar se sintieran menospreciados, no sé, es una cosa curiosa, que si hay algún estudiante o profesor o psicólogo por ahí, pues estaría bien que analizase o que lo pusiera como un probable tema de su tesis doctoral, porque ya os digo que en las ciudades esto está. Yo cuando llegué aquí a la ciudad, ya os lo conté a una que otra ocasión, me sorprendía mucho eso, que la gente te abordaba como si fueran mareas, como si fueran bandadas humanas, y yo tenía que caminar de lado, apartarme para un y otro lado todo el rato. Me decía, pero ¿qué es esto? ¿Cómo? Es algo que me sorprendió, sí, siempre me sorprendió, y siempre me acordaré de eso, del tremendo contraste, porque cuando estás en el pueblo, allí la mayoría de las veces no te encuentras con nadie, y cuando yo salía, era a un pueblo mayor, que era la capital de comarca, pero no era una ciudad ni nada, ¿no? Y claro, allí, bueno, lo veías, te encontrabas a la gente por la calle, te saludaba, y no pasaba nada, pero cuando llegas al contraste de estas grandes ciudades, lo flipas, es que uno lo flipa, sí, uno lo flipa. Yo se lo contaba a algunas personas cuando llegué a Barcelona y subía en el metro y nunca había subido en el metro de una gran ciudad, y me encontré que en el metro allí se vendía de todo, se robaba, se mendigaban, se podían pedir, se podían cantar. Yo flipaba, auténtico flipe. Sí, pero esto, gente incivilizada es lo que más me llama la atención, gente incivilizada, gente. A principios del siglo, muchos en Madrid se quejaban de eso, y incluso se escribió algún que otro artículo diciendo, o quejándose, que había mucha gente maleducada porque no respetaba esa ordenanza, y iban por la derecha. Decían los municipales, la policía local de hoy, los municipales de entonces, aunque sigan siendo municipales, es un término coloquial de ellos, decían, los municipales tenían que actuar con más mano dura para hacer cumplir la ordenanza, porque ahora te podrían poner multa, Es como si cruzas por la carretera sin paso, que no haya paso de cebra, y te dé un municipal, un policía local, y te pueden multar, y de hecho han multado. Pues volviendo a los digitales, a principios de a mediados de los 70, pues ya sabéis que casi empezó a comercializar sus productos en 74, y bueno, allí había una cantidad de marcas, lo mismo que desaparecieron las marcas suizas, porque esto uno desaparece, pero después es otra oportunidad para otro. Aparecieron muchísimas marcas japonesas, muchísimas marcas asiáticas, porque pudieron competir en precio. Y claro, lo que antes un reloj mecánico adquirías, porque esto hay que tenerlo en cuenta, un reloj mecánico adquirías con mucho esfuerzo y lo comprabas para toda la vida, esto cambió. Y fue como en los 50 en Estados Unidos, en los 60 empezó a venir a España la moda del consumismo, o sea, el capitalismo más cruel, puro y duro, que era comprar un producto para tirar. Compras un producto, lo disfrutas,
el subidón este que te da de tenerlo, y cuando te cansas de él, no porque se haya estropeado, no porque haya roto, sino lo tiras. Entonces los relojes de aquella época, tanto digitales como de cuarzo, como analógicos de cuarzo, estaban muy bien adaptados a esa costumbre que empezó a estar de moda y estaba en boga, e inconscientemente muchos adoptaban, que era adquirir un reloj, como ahora quieren, o piensan las marcas o desean que uno adquiera un reloj por moda, por temporada, lo que se llama por temporada, como el Purple Porter, pues, y después a la próxima temporada lo tires y cambies por lo otro. Pues en aquellos momentos más o menos lo mismo. Y estos relojes adaptaban mucho a eso. Empezaban a ser muy asequibles, entonces ya lo de comprarte un reloj, ahorrar durante años, qué palo tener que ahorrar, después comprarte ese reloj, cuidarlo, mantenerlo, y claro, era un producto por el que había que dar bastante dinero, pues entonces eso dejó de ser así. Y la gente se compraba relojes y los usaba, y cuando entró SWAT pues rompió ya totalmente las cartas, porque eso sí que entraron a saco y llevaron eso a su extremo. De hecho, casi intentó responder con una línea de relojes que me vais a perdonar, ahora no me acuerdo, pero tenía una línea de relojes que competía con SWAT, la hemos puesto en el blog, no sé si en bajada o en el de Zona Casio porque ya he escrito en tantos, pero tenía una línea de relojes precisamente para competir con los SWAT, estaban pensados para competir con los SWAT estéticamente. De hecho, Pepe Casio enseñó alguno, son analógicos, en el grupo, mostró alguno, y alguno de vosotros me parece que conseguisteis alguno de segunda mano. Eran modelos con un frontal muy al estilo de los SWAT, motivos geométricos que igual te daban aspecto de ser un cockpit de avión, cosas así, y muy baratos. Entonces, claro, la gente podía comprar el reloj, despreocuparse de él, tirarlo y comprarse otro. La relojería pasó a ser también un objeto de consumo, ya un objeto de valor, ya no un objeto de valor, sino de consumo puro y duro. Hasta esto llegó, la moda de los digitales llegó hasta mediados de los 80. A partir de ahí hubo un declive notorio que notaréis cuando veis los catálogos de las marcas de Seiko, de Citizen que hay por ahí, o los catálogos de los 80 y de Casio. Veréis que a partir del 83, a partir del 85, a partir del 86 en Casio empieza un descenso de una bajada abrupta de los relojes digitales y pasan a ofrecer relojes analógicos. En el caso de Casio, relojes analógicos de cuarzo, a ofrecer mucho de sus relojes analógicos de cuarzo. En el caso de Citizen y de Seiko, pues relojes analógicos de cuarzo y también mecánicos. Volvían otra vez los mecánicos, porque los mecánicos empezaron a convertirse en algo asequible, Ya no eran los mecánicos elitistas, no eran los mecánicos de aquellos años 60 y anterior, y 50 y 40, que adquirirlo pues te costaba un esfuerzo, bastante esfuerzo. ¿Por qué después pasaron a dominar en las muñecas de la gente? Casio lo vio bastante claro, aunque llegó tarde, respondió tarde, tardó 10 años en responder, y después se le pasó el arroz, lo mismo que se le pasó el arroz con las smartwatches y las smartbands, pero sí que es cierto que Casio tenía un estudio, porque había visto que durante los años 90 prácticamente estuvieron a punto de cerrar. De hecho, tuvieron que proveer de sus movimientos, de sus módulos a varios fabricantes, porque estuvieron a punto, estaban en la cuerda floja. Les salvó, entre otras cosas, Coleccio, porque eran relojes asequibles y podían competir, y todavía no tenían las smartbands y los smartwatches en medio, y les salvó G-Shock. A partir de los mediados de los 90 les salvó G-Shock por la moda que no tiene nada que ver, o que tiene poco que ver con esto de que os contaba antes, de usar y tirar,
pero era la moda de los raperos, de la imagen de los cantantes, etcétera, y empezará a patrocinar, claro, eventos, películas y cosas así. Y desde mediados de los 90, pues Casio las pasó bastante mal, así que decidieron que había que utilizar otra tecnología, ofrecerle al público algo más, y esa otra tecnología fue Wisector. Después, aunque antes había ya llegado la tank solar y los modelos de gran autonomía, de pilas de larga duración. En Casio les llegaron al estudio diciéndoles que si se seguían en digitales que la cosa iba a acabar mal, así que lo apostaron prácticamente todo a los modelos analógicos, que en su caso eran más bien Anadich, aunque lanzaron analógicos, en su caso eran más bien modelos Anadich. Precisamente tengo ante mí el relojero de la forma, que este sí que tiene taller, sí que es relojero de verdad. Bueno, y tras la llegada de esos modelos, o antes de la llegada de esos modelos, pues Casio estaba en la cuerda floja, porque era prácticamente el único fabricante de modelos digitales que quedaba, y el único que podía sobrevivir. Es cierto que no con la gloria de los años 80, pero precisamente aprovechando